Hola a todos, bienvenidos al canal. Fragancia hoy del líder. Como os comenté que iba a hacer la reseña, la G. Bellini Fragrance es la Home Paris. Es una concentración eau de toilette en 75 mililitros. Veis aquí, una vez abierto, 36 meses de duración, 75 mililitros como he dicho, 2.5 onzas fluidas americanas, como siempre. Es el formato de una abejita que ya recordará a la fragancia que os voy a decir. Y bueno, esta tapa, sin más. Y bueno, que es un producto vegano y realizado en Alemania, ¿vale? Eso por un lado. ¿Por qué lo de la abeja? Muy parecido a la Saba de Dior y el estilo de, no sé si han hecho como una copia y demás. Desde luego, lo que es la botella es exactamente igual que es, bueno, muy parecida, que no exactamente igual, muy parecida a esta, a la Saba. Me dieron dos muestras, ya están más que testadas. Esta fragancia nunca me ha llegado a convencer, la he llegado a testar bastante en perfumería y eso, y nunca me ha convencido. La verdad es que no ha sido una fragancia que me haya convencido. Pero, sin embargo, hay que decir que proyecta bastante y es buena. Digo la original con respecto a la original. Estamos hablando de esta, de la de Dior. Vale, eso por un lado. Como ya he mostrado como en la caja, este producto está actualmente en 6,99. La concentración ya viene como concentración eau de parfum, no viene eau de toilette. Este es un producto del 2021, lo compré en el 2021, después que no haya que diga, no y tal, es que he reseñado una fragancia que está descontinuada. Yo no lo sé si está descontinuado o no, pero viene como eau de parfum y le han subido un pavo, lo que es €1. La botella, una vez que la veáis, vais a saber que es exactamente igual que esto. O sea, lo más parecido a esto, la botella, ¿la veis? O sea, es una inspiración a la Saba. Con diferencia de precio, pues sí, que vale 6,99 y luego que proyecta bastante. Con respecto a la salida, tiene notas de bergamota, naranja y pomelo, una lavanda, jazmín en la nota media, en la nota de corazón, y pimienta. Y luego en el fondo tiene notas amaderadas, pone notas amaderadas y almizcle. El tema del ambrosan, en esta sí viene, pero aquí como nota no viene el ambrosan. Os comento que es de la del líder, de las que tengo. Bueno, esta es la cuarta que reseño. No sé si reseñaré más o no, pero desde luego que está bastante bien por el precio que tiene y por lo que proyecta. Con respecto a la proyección, 1 hora. Para mí la estela es importante también, lo que deja lo que es la fragancia en el ambiente. Para mí una estela, diría yo que una estela baja de 0 metros a 1 metro, una estela media sería de 1 metro a 2 metros y una larga estela sería a partir de 2 metros, diría yo. Bueno, pues una estela que deja media quizás durante 1 hora, sí, lo que está proyectando la fragancia. Y con respecto al rendimiento y la duración, pues perfectamente te llega 3 horas y pico, 4 horas a ras de piel. Sin más, ya habéis visto cómo es la fragancia con respecto a la inspiración de las Sabas de Dior, que es como esto, o sea que ya os podéis imaginar. La diferencia de precio es notoria y, como digo, esta es la eau de toilette y no es una eau de parfum, que le han subido un euro, un pavo, lo que es el precio, y ya no sé cómo será la fragancia de eau de parfum. Vamos a proyectar, como siempre, en piel. Y lo digo, es que ya me gusta incluso más que la Saba original, la de Dior. El cítrico que tiene es bastante penetrante, muy chispeante en principio. A los 5 minutos tiene un secado bastante bueno, que es, bueno, se empieza a notar sobre todo un poco ya la nota de jazmín, la de lavanda. Y quizás a partir de la hora, más o menos,
un poco, se hace un poquito jabonoso, quizás por el tema del almizcle, algo jabonoso, es algo que termina en el secado, algo muy jabonoso. Es una fragancia que estaba bastante bien para el precio que tiene, me ha sorprendido, en el sentido de que, bueno, por los 6 euros, ahora actualmente 7 euros, que viene en concentración de parfum, que será, supongo yo, lo mismo, por lo que he podido ver, está bastante buena, es un olor rico y es un olor agradable. Yo no soy muy fan de la Dior. Yo os comento que esta sí que la he testado bastante en perfumería y demás, y ya digo que las 2 muestras ya las tengo más que acabadas. He estado durante esta última semana como única fragancia y verdaderamente merece la pena. No sé si la han retirado en el mercado, lo que es la concentración o de toilette, y ahora viene ya, digo, como de parfum, pero sin más. El tapón no es imantado, es un tapón que hace un clean normal, pero bueno, tiene por lo menos, está cromado, no está pelado lo que es el atomizador, lo que es la anilla y eso, por lo menos se lo han currado. Y es degradado y demás, y bueno, con lo que es el grabado en sí, pues está bastante bien, o sea, está un grabado que es bastante bueno, no es borrable ni nada. Con respecto al canal, estoy comentando siempre fragancias que a mí me gustan. Yo no pierdo el tiempo en daros, por ejemplo, una reseña de una fragancia que no me va. He comprado fragancias que no me han ido y no la voy a reseñar. Por ejemplo, como esta, la All Spice. Esta, por ejemplo, no la voy a recomendar porque es que me gasté 14 pavos junto con el desodorante que veis aquí. La uso para las manos y poco más. La All Spice White es la que pone aquí, White Water. Bueno, pues sinceramente no es una fragancia que me guste. Voy a reseñar fragancias que me gusten, punto pelota. O sea, me gasté 14 pavos y la verdad es que como para tirarlo a la basura. Así que bueno, a partir de ahora, como digo, pienso, fue una compra ciega. Fue una compra ciega y fui un poco ahí lanzado por el tema de All Spice y demás, pero no me gusta sinceramente perder el tiempo y bueno, y el dinero más todavía. Que yo pierda el dinero, vale, pero después ya reseñar y en mi tiempo y mostrarlo al canal, pues sinceramente no va conmigo. Voy a reseñar fragancias, como digo, fragancias que me gustan y punto, ya está. Es lo que voy a comentar. Bueno, pues una alternativa económica a la Saba de Dior, que tiene buena proyección, tiene buena duración, tiene un buen rendimiento. Creo que sí, que llega perfectamente a las 4 horas ras de piel. Y nada más que deciros. Bueno, se ve un poquito sintética. La fragancia se ve un poquito sintética por los materiales. Supongo yo que los materiales de la Saba de Dior son materiales, bueno, pues los ingredientes utilizados son más naturales. Pero bueno, que está bastante bien dentro de lo que cabe. Pues si la veis todavía, pues ya la tenéis ahí pendiente de comprar o lo que sea. Nada, sin más, os dejo. Espero que os haya gustado el vídeo, le deis al like, suscribiros al canal si os gusta mi canal, si no, pues no os suscribáis. Ya digo que no voy a estar reseñando fragancias, yo no voy a ir el tema de esta fragancia no lo compre, esta fragancia y tal, no va conmigo. O sea, fragancia que no me guste, directamente la aparto. Y es que así, es que no voy a perder el tiempo en eso. Eso que quede claro. Luego tampoco me va mucho a mí lo del papelito y a mí me gusta echarla en la piel, que es lo que interesa, que es donde se desarrolla realmente la fragancia. Vamos a dejar de tonterías. Porque sí, vale, en el papel está muy bien, el secante está muy bien, pero donde se desarrolla la fragancia es en la piel. Y punto pelota, y es lo que hay. Así que otro consejo que os doy también, importante, para el que vea ahora de nuevo mi canal. Y nada más. Así que hasta la vista y hasta el siguiente vídeo. Gracias por visualizar.